Bienvenidos a Buenos Aires. En este momento estamos en mi cuarto del Airbnb, pero estoy emocionada porque estoy lista. Vamos a salir a conocer una de las cosas que más me gusta hacer cuando estoy de viaje: ir a visitar tiendas de papelerías o de manualidades en los países en los que estoy. Y estoy emocionada porque les pregunté en Instagram que me dijeran cuáles son las tiendas a las que ustedes van aquí en Buenos Aires. Y lo primero que me dijeron es que no hay tiendas de papelería ni de manualidades grandes, sino tiendas más pequeñas que se conocen como librerías. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos. Así que me puse a investigar y tengo una que ya está aquí cerca, pero no quiero estar sola en esta aventura, así que he invitado a una amiga mía que también le encantan estas cosas para que las dos podamos opinar sobre lo que vemos aquí, que es diferente a lo que hay en México. ¿Cómo está? La personita que nos va a acompañar el día de hoy es Dani Hoyos. Hola, gracias. Les decía que aquí se llaman librerías en vez de pubs. A mí también, porque nos preguntamos si esas son librerías, ¿cómo le dicen a las librerías? Dani necesita pinturas y yo necesito lienzos y pinturas también. Pues vamos a ver qué encontramos. Témpera en vez de pintura. Témpera, porque tiene acento según Dani. Oye, aquí como que hay muchos pegamentos transparentes, mira. También está este boligoma. Con este harán slime. Están súper lindos. He visto que las niñas los ocupan para que se vean lindos. Ay, sí. Están bien bonitos. Nos salimos de esa tienda porque queremos buscar otra en donde quizá haya más variedad. A mí me llamó mucho la atención que haya adhesivo transparente. Sí. En México no es tan fácil encontrarlo. No sé si en Puebla tú encuentras fácil. No. A mí me cuesta mucho trabajo. Siempre es blanco. Sí, siempre. Hasta encuentro más color morado que transparente, te lo juro. Hemos visto esa de ahí que también se ve que tiene muchas cosas. ¿Qué te parece? Esta se ve buena, ¿no? Creo que aquí vamos a encontrar lo que necesitamos. Yo quiero uno de estos justo. ¿Son de acrílica? Sí. Son marcadores de acrílica y dice acrylic marker. No, este es el paraíso. Vean esto, una pared de pinturas. Qué bonitos colores. No se pueden sacar, chicas. Glitter para el cabello. Dani está demasiado feliz en esta tienda. Demasiado. Me caigo. Y Liz está un poco mareada. Yo estoy feliz, pero son demasiadas cosas artísticas que no suelo comprar. O sea, son como muy profesionales, ¿no? Muy Sí, aquí es profesional muy la cosa. De verdad no saben todo lo que hay. Es que no hay en México tantas cosas. O sea, tipo en mi ciudad no hay. Tal vez en la Ciudad de México. Ay, no, en la Ciudad de México. Qué bonitos colores aparte. O sea, según yo, los Politec de México no hay tantos. No tienen tantos. color sí hay, pero tipo, estos tres morados solo hay este. Ajá. Encontré estas washi súper lindas. Dani y yo estamos demasiado emocionadas. Estamos como arrasando con toda la tienda. Acabo de decir que estamos como en un sueño. Sí, literal. Sí, vengan a visitarlos. ¿Cómo se llama la tienda? Díganos. Librería Catalina. Librería Catalina. Tienen de todo, amigos, por favor, en Argentina, los que dicen que no encuentran, aquí hay de todo, vengan. Ella es youtuber, tiene 8 millones. Ay, mi amor. Bueno, hola. Oigan, acaba de pasar algo bien gracioso. Estaba yo diciendo de que sí, que en México no hay estas tiendas y así. Y me dice, es que he visto un video de una niña mexicana que va a las tiendas en México. Y dice él, no, está en California. Y yo le dije, a lo mejor soy yo. Y dice, sí, resultó que vieron el video. Ah, pues ahora estamos viendo el de Argentina, que hay en Argentina, sí, contra México. Muy Aquí hay lindo. muchas cosas en esta Muy tienda, tienen lindo. que venir a Sí, esta tienda. Sí, los mismos gestos, sí, todo es eso. eso, Sí. Me descubrieron. Ah. Me puse todo colorado. Se va para jugar al Muchas gracias, Librería Catalina. Chao, besos. Estamos muy felices, Dani y yo, porque encontramos todo lo que necesitábamos. ¡Qué grande! Todo lo que necesitábamos. Y mañana voy a ir a una tienda más grande que está en otra parte de la ciudad. Nos vemos mañana. Hey, buenas tardes. Ya es la tarde del día siguiente, son como las 5 p.m. Voy camino a una tienda que me recomendaron mucho, que al parecer es la más grande de cosas de manualidades, que se llama Teorema. Amigos, ya puedo ver la tienda, está justo ahí enfrente.
Ahí es a donde vamos, Teorema. Espero que me dejen grabar y que no me saquen como otras veces. Siento que es como una papelería más grande, pero no veo tantas cosas de manualidades. Tal vez allá al fondo. Aquí hay algo. Oh, venden slime. Wow. Marcadores de tempera. Esto hemos visto bastante aquí. De hecho, ayer Dani compró unos. Tempera con brillitos. Es como pintura con brillitos. Amigos, díganme, ¿tempera sí es pintura? Porque entonces esta es pintura brillosa. Esto sí creo que no he visto en México. O ustedes han visto así botecitos. Son como marcadores para hacer figuritas con estas cosas negras. Amigos, vean esto. Kits de pegamento brilloso. Eso está... ¡wow! Ay, amo estas cosas. Vean toda la variedad que hay. Oh, definitivamente quiero uno de estos. Siento que ahora en México es más difícil conseguir plumas de gel. Yo solamente he visto en Office Depot, pero ustedes siempre me dicen que no encuentro cosas porque no busco. Entonces, si ustedes saben dónde hay, díganme en los comentarios. Pero estoy sorprendida de que aquí hay tanta variedad. Hay con brillitos, hay neón, y hay paquetes de muchos, de poquitos. Estoy súper sorprendida. ¡Wow! Hay metálico, neón, brillitos. Es adhesivo vinílico con color. Esto nunca lo había visto en mi vida. ¿Para qué lo usan, amigos? Díganme. ¡Wow! Estos en México no se consiguen. Yo no he visto. Vean esta pistola, súper colorida. Como muchos de ustedes dijeron que no iba a encontrar tantas cosas, yo esperaba no encontrar muchas cosas, pero de verdad, vean. Hasta hay papel en rollo, con papel brilloso. También hay rollos, que estos son los que yo he conseguido allá en México. Pero me parece padre que vienen en esta presentación. Uy, hasta estas cosas me parecen súper coloridas. Creo que esto es foamy. Sí, es foamy, pliegos grandes. De todos los colores. Bueno, no todos, faltan, pero hay muchísimos. Sobres de colores, rositas. Ay, qué bonito. Vean la variedad de mochilas. ¿Qué es esto? Miren, Inspiration Art Case. Wow, tenemos que hacer algo así. Denle like si quieren que haga algo parecido. Estas son las ligas más coloridas que he visto. Wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hay como una sección en medio que son cajitas y unas cositas para decoración. Esto se ve bueno, pero nunca había visto esta marca en mi vida. Plumas de gel individuales. Oigan, la verdad es que me gustó mucho la tienda. Tenía cosas muy coloridas y tenía mucha variedad. Y ahora que conocemos las tiendas de Argentina, vamos a ver en México qué tenemos para saber cuál es la diferencia. Ahora estamos en México, en mi hermosa tierra tapatía. Estoy afuera del templo que está justo enfrente del ex convento del Carmen que está allá enfrente. Estoy buscando papelerías que sean similares a las de Argentina. Y la primera cosa que quiero decirles es que aquí en México las papelerías se llaman simplemente papelerías. Una librería es una tienda de libros. La razón por la que empezamos aquí es porque me dijeron que hay una papelería que está aquí en la esquina que es de cosas de arte, que es muy buena. Pero no me consta que sea parecida a las que visitamos en Argentina, así que vamos a ver qué tal es. Es que esta papelería es mucho más pequeña y todo está detrás de un estante. Entonces creo que por eso no se parece tanto. No sé si es tan especializada. En mi opinión creo que hay otras papelerías que son más especializadas. Estoy emocionada porque encontramos una papelería muy parecida, que es esta de aquí. Vamos a ver qué hay adentro. Este es como el que compré ya, pero esta es otra marca que se llama Alienbex, que nunca había visto en mi vida. Que tienen foil, que es parecido al que compramos en Teorema. Este es el papel que compré en Argentina, pero se me tiraron todas las pinturas en la maleta. Vamos a ver si es similar. Pues sí, es muy similar, exactamente. ¿Y tienes de este como esta marca o este modelo? En esta marca no. ¿Material? En este color, bueno, en cuestión de color sí, es así como este. Okay.
Estoy muy emocionada de haber encontrado esta nueva papelería. Se llama Papelería WEM, que está en el centro de la ciudad. Muy pocas veces salgo de mi zona de confort, entonces siempre voy a los mismos lugares. Pero este lugar tiene muchas cosas, tiene gran variedad en cosas artísticas, tanto que compré cosas extras que voy a utilizar después en nuevos videos. Y ahora creo que es momento de buscar una tienda que se parezca a Teorema, que es la segunda tienda que visitamos en Argentina. No sé dónde podría ser, así que es momento de buscar. En mi opinión, la tienda que se parece a Teorema es Office Max, porque es una tienda de autoservicio. Solo que siento que Office Max es más grande que Teorema. Se van a dar cuenta que allá adentro hay varias secciones. Hay electrónicos, hay papelería de oficina y hay cosas de arte. Y aquí tenemos también centro de copiado y muebles para oficina. Eso no había en Teorema, pero vamos a ver si conseguimos los mismos productos que compramos en Argentina, pero aquí en Office Max. Tenemos la sección de pegamentos. Hay que buscar el pegamento transparente. Miren, también tenemos los de glitter. También acá hay botes grandes, pero no tan grandes como el que vimos en Argentina, que era como un galón. Transparente veo solamente este. ¿Qué querer? Es nuevo, no lo había visto aquí en México. Que aquí venden esta cosa que es como pegamento en barra, pero transparente. Esto nunca lo había visto en mi vida. Y esto es igual a lo de Teorema, igual. Estoy en una sección de marca Crayola. Y no sé si se acuerdan que en Argentina vimos un estuche de marcadores. Creo que lo más cercano sería este de aquí, que son como marcadores neón. Que de hecho es como la fábrica de marcadores, pero no veo nada similar a la que vimos allá. ¡Cuadernos de Pusheen! ¡Ay, Pusheen unicornio! Amigos, soy muy fan de Pusheen. Miren, creo que este cuaderno se parece a los que vimos de mármol en Teorema. Aquí es la sección de arte, es este pasillo. También tenemos cartulinas, vean, de todos los colores. También hay el cartón colorado. ¿Y se acuerdan que les dije que en Argentina tienen algo con las plumas de gel? Vean el comparativo a la cantidad de plumas de gel que hemos visto aquí. Es literal este paquete mini y solamente hacia arriba. Ah, miren, hay una nueva versión de Crayola que son plumas de gel. Fuera de esa tenemos nada más esta otra marca. Y ya es todo lo que hay de plumas de gel. Creo que se vean muchas más en Teorema. Díganme en los comentarios qué opinan. Lo que nos falta ver y tengo curiosidad es la parte de la zona de oficina, porque vimos allá que había una sección donde podías elegir los sobres del color que quieras y según yo eso no se puede hacer aquí en México, así que vamos a buscar y creo que es del lado de allá. Es lo que les quería mostrar. Tenemos una sección que sí es de folders y que sí hay de varios colores. El truco es que aquí tienes que comprar el paquete con varios, que se ve súper lindo en la portada porque dices, wow, tiene muchos colores, pero es un solo color. Y son un montón. Pero si quieres algo variado está más complicado conseguirlo. Pero no como ya que los puedas elegir de la caja. Aquí no se puede hacer eso. Aquí están los folders colgantes que se utilizan para archiveros. Y vean, son cajas de 75 piezas, pero todos son del mismo color, son azules. Acabo de encontrar una cosa extra cute. Unos estuchitos, post-it de fresita, una agenda de sandías. Estoy un poco decepcionada porque a pesar de que esta papelería es muy grande y tiene mucha variedad, no encontramos ni el papel glacé ni el pegamento transparente más que el glue de Elmer's Glue, que es clear, pero creo que no cuenta como el boligoma que compramos. Entonces es momento de regresar al estudio para hacer la comparativa de los productos que compramos. Esto fue lo que compré en Librería Catalinas. Son materiales para un video que voy a grabar acá. Compré los mini caballetes que me parece que están de muy buena calidad. Y también este bloc de dibujo que es para arte mixto. Fueron en total 2.608 pesos argentinos. Si comparamos con monedas, 2.608 pesos argentinos son 1.104 pesos mexicanos y 57.9 dólares. Esto fue lo que conseguí en Papelería WEM. Conseguimos casi lo mismo, la diferencia fue que el godete es más grande, las pinturas también son de más, no hay de 60. Conseguimos algo similar de pinceles, pero estos son de madera, un cuaderno que es muy similar o mejor la marca, y este caballete que también siento como que la calidad es mejor la de Argentina. En total fueron 452.22
pesos mexicanos. Comparando los precios, 452 pesos mexicanos son 1,060.89 pesos argentinos y 23.61 dólares. Muy similar a lo que gastamos en Buenos Aires. En Teorema no compré tantas cosas, solamente este papel metalizado que se llama papel glacé, que no he visto en México, y este pegamento que se llama boligoma y que es transparente. Y este papel lo elegí en colores surtidos. Fueron en total $72.50. En la comparativa de precios nos dice que 72.50 pesos argentinos son 30.69 pesos mexicanos y 1.61 dólares. Y en Office Max pues no compramos nada, no encontramos lo que estuvimos buscando, así que 0 pesos. La verdad es que me divertí mucho haciendo este video. Me gusta ver cuáles son las diferencias entre los países y saber qué es lo que la gente experimenta en otro lado del mundo. Dime si te gustaría que hiciera otro episodio similar pero de otro país en los comentarios. Dime de qué país te gustaría. Y